Hola, soy Fernando Magno y esta es mi presentación final de visualización de datos. Y pues bueno, lo primero que voy a hacer va a ser describir mis datos. Como ya había mencionado en la primera presentación, yo elegí la NBA. Yo considero que los deportes van mucho con las estadísticas y de hecho creo que es una parte muy divertida de los deportes que, que va más allá de solo verlo. También analizarlo y ver estadísticas es muy divertido y específicamente el básquetbol creo que siempre tiene que ver. Siempre que termina una temporada o un partido, siempre vas a ver muchos números que te van a ayudar a contar la historia de una manera distinta. Es por eso que elegí la NBA. Los datos que elegí es la más expuesta que está, que es literalmente de los 200 líderes de anotación de la temporada, los 200 jugadores que anotaron más puntos ordenados de más a menos puntos por partido. En esta base de datos tenemos muchas variables numéricas, todas son numéricas excepto una, y van ordenadas, como bien les decía, por los puntos, pero también hay otras variables como juegos jugados, tiros intentados, tiros encestados, entre otras más. La variable crítica número uno, elegí los puntos porque es la importante, es el orden y pues es literalmente entran quienes más puntos han anotado en esta base de datos, entonces pues yo lo vi muy importante, ahí vemos como el promedio está por los 13 puntos, como en cuestiones interesantes como hay más que meten 25 puntos a 23 puntos y como pues los que se salen de estos datos y los datos este, diferentes o lejanos, pues son los jugadores que anotan mucho, los buenos jugadores. La número dos es la de POF, en diminutivo de playoff, que yo creé que le añadí a mi base de datos y pues es una variable categórica. Los dividí del 1 al 4, donde uno fue una eliminación pronta para el equipo y 4 es el campeonato. Se me hizo muy interesante porque, pues al final de cuentas, los puntos sí, es una estadística muy relevante, pero pues la meta final es el campeonato y quería relacionarlo. Como vemos, la minoría de las personas está en 3 y 4, que sería el campeonato, porque evidentemente es mucho menor la gente que llega ahí. Y la variable número 3 son los triples, ya que es como la estadística más importante hoy en día en el básquetbol. Es un tiro que ya ha existido, pero que últimamente se hizo muy famoso y cada vez se usa más y más y más. En todos los videos de estadísticas del básquetbol utilizan esta tendencia y pues también se me hizo interesante sacar algo nuevo de aquí. Mi hipótesis es que la variable de los triples encestados, pues, el tiro de tres, va a ser determinante para la variable de los puntos. Y esto fue lo que hice con mi modelo. Primero hice lo de normalidad, que vemos que es bastante similar a las primeras que ya habíamos obtenido. Después la homogeneidad de varianza con los valores ajustados contra los residuales. Como vemos hay varios valores atópicos, pero pues todo como que se mantiene bastante normal. Y, y pues bueno, esta ya es la predicción con el modelo. Como podemos observar, no existe una relación tan directa como yo esperaba y esto se lo acredito a varios factores. El primero es que tal vez la base de datos no se daba tanto para este tipo de análisis, tal vez si hubiera sido algo con respecto al tiempo, si hubiera comparado uno de los 80s y uno del 2020, tal vez se hubiera visto mucho más el cambio y se hubiera visto un crecimiento a lo largo del tiempo más interesante. Al final no. Y aún así hay datos muy interesantes, como la mayoría de los jugadores se basa entre 13 puntos y 1 y 2 triples, como el dato de hasta la derecha hasta arriba es un jugador que pues, está lejísimos de todos, que está en otro nivel y sería como el dato más raro de esta gráfica y es justo de lo que quería hablar en mis hallazgos. Solo hay un jugador del top 25 debajo del triple encestado. Está muy interesante, habla de la importancia, pero sobre todo, solo hay un jugador de este top 25 debajo de los 3 triples intentados. Entonces ahí es donde me puse a pensar que tal vez sí los están tirando, pero tal vez no los están metiendo mucho. Y es donde me pongo a pensar que tal vez con la variable de triples intentados y no de triples encestados, hubiera podido sacar algún dato más interesante, ¿no? También lo del tiempo que ya mencioné. Y finalmente, el punto que le señalé aquí hasta arriba a la derecha, pues es un jugador que ya investigué quién es y es Stephen Curry, que pues es simplemente buenísimo y está en otro nivel, ya que está más lejos del promedio que los peores tiradores. Así de bueno es y fue otro de los hallazgos más interesantes que me parecieron. Entonces no tiene una relación tan directa, puede ser por distintos factores, pero al final de cuentas sigue siendo un factor del juego que es muy importante y muy relevante hoy en día. Y Stephen Curry es el ejemplo de ello, que aprovecha estos triples para ser el mejor anotador de la liga.
Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias.